Empiezo con mis nombres para la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que la debe de presidir la actual ministra Lenia Batres Guadarrama, porque ha demostrado ser la ministra más cercana a los intereses de la nación. Ella milita en la izquierda electoral y social del país desde antes de que tuviera la mayoría de edad, y ha estado, como muchos de nosotros, desde la democratización del Distrito Federal hasta la resistencia contra la reforma energética del Pacto por México de Peña Nieto. También estuvo en el CEU. No hay lucha en que no haya estado Lenia Batres, pero no solo. Le ha dado contenido jurídico a cada una de esas luchas, desde el rechazo al aburguesamiento de la Ciudad de México hasta las reformas a las leyes que han emprendido tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, desde que ésta era delegada en Tlalpan. Además, no hay duda de su compromiso social en cada una de las argumentaciones que le he oído en el Pleno de la Suprema Corte. Su oposición férrea a que Norma Piña manipulara cada paso de la renuencia del PRIAN a esta reforma judicial, e incluso cuando se evitó que diera un golpe de Estado usando a los magistrados electorales. Es la única ministra que ha defendido a las comunidades indígenas. El solo hecho de que la ataque Salinas Pliego es suficiente para ser la presidenta de la Suprema Corte. Ahí tenemos a la ministra del Pueblo. María Estela Ríos González fue la consejera jurídica de Andrés Manuel en la Ciudad de México y en la Presidencia de la República. Su biografía al lado de las luchas obreras está ahí desde los años 70, en que asesoró como abogada laboral a los trabajadores metalúrgicos y del heroico sindicato de la llantera Euskadi. Más adelante, ya con el Tratado de Libre Comercio, asesoró a los trabajadores de Sony, en conflicto con su matriz en Estados Unidos. Fue la abogada de las obreras maquiladoras en la frontera norte, miembro de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar del EZLN en Chiapas, y ocupó casi todos los cargos jurídicos en las juntas de conciliación y arbitraje para defender a los trabajadores. ¿Qué más compromiso biográfico y profesional se puede pedir? Ahí tenemos a la ministra de los Trabajadores. Natalia Telles Torres Orozco fue la jurídica de Raquel Buenrostro. Juntas emprendieron la trascendental labor de hacer pagar a las grandes empresas a las que desde Echeverría se les condonaban los impuestos. Esta función fue esencial para que el gobierno de López Obrador tuviera dinero público para los programas sociales y de infraestructura. Pero no solo. Como Raquel Buenrostro, Natalia Telles también luchó contra la corrupción tanto en el gobierno como en las empresas, y se enfrentaron juntas al tema de las factureras y las empresas fantasmas que mueven miles de millones de pesos sin que se puedan congelar sus activos. Ahí tenemos a la ministra anticorrupción. Loretta Ortiz ha sido la otra ministra junto con Lenia Batres que ha defendido causas del interés nacional. A ella le doy mi último voto. No ven en mi lista a quienes votaron como Yasmín Esquivel que Lenia Batres no pudiera intervenir en la evasión de impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Tampoco verán a Marisela Morales, la procuradora del gobierno de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que tampoco se enteró que estaba trabajando para el cártel de Sinaloa y que fue la que acordó el paso de armas desde los Estados Unidos a los narcos a través del Rápido y Furioso. No está la esposa del procurador que tramó el desafuero contra Andrés Manuel en el sexenio de Vicente Fox, Magda Zulema Mosri, ni Doralicia Martínez, que fue directora del jurídico del Partido Acción Nacional cuando nos malgobernó Fox, y que se ostenta como directora general de asuntos electorales de Grupo Televisa. En el caso de los hombres, para ocupar puestos de ministros en la Suprema Corte, ahí les van. Federico Anaya Gallardo. Ustedes seguramente lo conocen como el maxiabogado del sitio de información en YouTube Rompeviento, pero es alguien muy ligado a las comunidades indígenas en Chiapas desde que fue abogado del Centro Fray Bartolomé de las Casas y representante de la diócesis de San Cristóbal allá en los años del conflicto zapatista, hasta uno de los autores de los derechos de los pueblos originarios en la Ciudad de México.
Es un personaje que personalmente respeto mucho porque no solo es un defensor de los pueblos, sino que es cultísimo. Sabe tanto de cine como de antropología, de literatura como de derecho. Es uno de los que consulto para hacer estas videocolumnas y no incurrir en un error jurídico. Con él tendremos a un defensor de la inteligencia que hoy está casi ausente en la Suprema Corte, con esos ministros como Piña o Lainez, más llenos de sí mismos que de sabiduría. Raimundo Espinosa Hernández fue el abogado de CONACYT en el combate que emprendió su exdirectora María Elena Álvarez Bulla contra los fideicomisos que privatizaron los recursos públicos a la ciencia y la tecnología, y también el que le dio forma a la nueva Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología que permitió la creación de la actual Secretaría. Es un abogado que defiende los derechos sociales y asesor del Tribunal Internacional de los Pueblos, heredero de aquel que fundaron Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre para condenar el genocidio de los Estados Unidos en Vietnam. Irving Espinosa Betanzo fue asesor de Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, cuando la gobernó Claudia Sheinbaum. Juntos lograron desde la Cámara Local de la Ciudad de México generar un plan de austeridad y transparencia, además de vigilar el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Basta recordar el papel que tuvieron los tres, Sheinbaum, Godoy y Espinosa, en la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda, Rautel Astudillo, en 2022. Hugo Aguilar Ortiz ha sido el coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas bajo la dirección de Adelfo Regino Montes. Es un extraordinario abogado oaxaqueño comprometido con la defensa de los territorios de las comunidades originarias y un protector en primera línea de las radios comunitarias cuando se aprobó la ley Televisa. Para el Tribunal de Disciplina, el que va a revisar la actuación de los juzgadores, que en este momento liberan criminales, amparan a narcopolíticos y les reparten arraigos en sus domicilios a los delincuentes y no les pasa nada, tengo en mi lista a Miguel Ángel de los Santos Cruz, que es, junto con Federico Anaya Gallardo y Hugo Aguilar Ortiz, un defensor de los derechos humanos en Chiapas. Hombre incorruptible, dirige ahora la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.